Firma si se ve la presentación, compañeros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, compañero. Como se recordarán, cuando vimos las instituciones de derecho colectivo de trabajo, vimos la coalición de trabajadores y una poca parte de lo que se refiere a las asociaciones profesionales, que les comenté yo que en el ámbito legal nuestro pues ya se llaman sindicatos y en la mayoría de países ya tienen ese nombre. Sin embargo, hoy vamos a ver esta unidad que se llama la asociación profesional. Obviamente vamos a ver lo que se refiere a la asociación profesional, tratando de abarcar diferentes aspectos, ¿verdad? En principio, digamos, quiero que tengamos presente que en los últimos años, cuando se habla de trabajador, se involucra, digamos, toda clase a todas las personas, independientemente qué tipo de labor realicen, ¿verdad? Ya sea una labor muy calificada, ya sea labor de obrero, ya sea agrícola, de todos modos es trabajador. Sin embargo, digamos, hace unos años todavía había la diferencia en cuanto a calificar quiénes eran trabajadores y quiénes eran empleados, ¿verdad? Se hablaba de trabajadores, Perdone la interrupción, buenas noches. Fíjese que no sé si no está presentando, pero no vemos la diapositiva, disculpe. Ahí está, gracias. Ya se ve, Lic. Pues no, yo le voy a poner el cursor encima porque creo que eso es lo que hace falta, porque no ha sido necesario, pero en la clase anterior perdí como unos 10 minutos en eso. Me salí y me costó ingresar de nuevo. Yo siento que es problema de la plataforma de Google, ¿verdad? Pero ahí sí que es lo que tenemos y no podemos hacer más, ¿verdad? Y por eso no me gusta salirme y volver a ingresar, porque les digo que en la plataforma anterior, por eso en un momento también me dijeron que se miraba doble y por eso fue que me salí, para que se mejorara, ¿verdad? Pues les comentaba yo de que si ya, todavía me encontramos en algunas leyes esa diferencia, esos problemas, háganse ustedes la idea en unas etapas donde no había ni derecho de trabajo ni nada, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, ustedes ven la ley de servicio civil, no la del organismo judicial, no la del organismo legislativo, sino la original, que se aplica al ejecutivo. Ahí todavía hace diferencias entre trabajadores y empleados, ¿verdad? Pero eso a diferencia se ha venido reduciendo cada vez más y haciéndose un genérico el nombre de trabajador, ¿verdad? Pero si regresamos en el tiempo, en aquella época, los jornaleros lo que pasa es que se les asignaba ciertas tareas de trabajo, es lo que se llama jornal. A los obreros su trabajo era manual y empleados se llamaba a los que trabajaban en oficinas y en el comercio, ¿verdad? Así es, más o menos por ahí. Entonces, cuando ustedes oyen, por ejemplo, mucho de que el derecho de trabajo se formó por el movimiento de los obreros, están hablando de los trabajadores puramente manuales, los trabajadores de las fábricas. Es ahí donde empieza a aparecer digamos, el movimiento de los obreros, ¿verdad? Por ejemplo, en 1799, digamos, se habla de una manifestación fuerte que hubo en Gran Bretaña en un par de lugares, Yorkshire y Lancashire. Gran Bretaña, yo les he contado a ustedes que empezó a ser una empresa, un país muy fuerte en producción de tejidos, ¿verdad? Se habla tanto del casimir inglés, de la seda inglesa, y digamos, seguramente otras cualidades tenían otros países, pero todos entraron en la competencia de la producción de tejidos, ¿verdad? Y obviamente había un mercado demasiado fuerte porque, digamos, crecieron los países en eso.
Pues en el caso de Gran Bretaña, en esos dos lugares se dan manifestaciones muy fuertes, al grado que, digamos, prohíben las asociaciones de trabajadores. Ahora, ¿qué asociaciones de trabajadores, digamos, estamos hablando? Es un poco impreciso decir, porque uno llega a pensar de que en esa etapa no había sindicatos, lo que había era gremios de oficios. Pero es que se da otro problema en Europa, y es la descomposición o la supresión, podemos decir, de los talleres artesanales, porque la industria se venía prácticamente haciendo a un lado la producción artesanal. Y la producción artesanal, digamos, es la que se habla de un dueño del taller, los oficiales y los aprendices. Es la forma de organización, de organizaciones corporativas que había en aquella época, digamos, en Europa. Esas organizaciones de tipo corporativo son organizaciones gremiales que se desplegan dentro de otros ámbitos. O sea, en Europa, las organizaciones gremiales a través de una organización corporativa administraban en buena medida la vida de los pueblos. O sea, los pueblos se creaban ciertos organismos administrativos, que no es como hoy un alcalde, seguramente te parecían algo, pero ¿cómo buscarían a los funcionarios? A través de representantes de los gremios. Y esa cuenta ahí se habla de la corporación municipal, que todavía ustedes la van a encontrar en el código municipal, ¿verdad? Y el tema es de que lo corporativo pues tiene un origen, y es en lo que se considera corporativo lo que viene del cuerpo, ¿verdad? Pues hay algunos personajes también que aparecen durante esas etapas, y uno de ellos es Robert Owen. Robert Owen tal vez es el hombre más filántropo, después de otros, hubo otros también antes, pues, pero este tipo, siendo un tipo muy adinerado, un empresario muy adinerado, buscó la forma de ver cómo favorecía a los trabajadores. Incluso hizo ciertos modelos de propiedad en la cual, digamos, los trabajadores entraban como socios de las empresas, obviamente ganando, digamos, teniendo una participación muy, muy corta. Y es ahí donde se habla de la cogestión, o sea, gestión conjuntamente con los trabajadores, en esa etapa, ¿verdad? Entre lo que se le atribuye también está en Gran Bretaña, y después sea en Francia por otro autor, lo que es la figura de las cooperativas para mejorar el consumo de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, se da esa supresión en 1729, y en 1826 se restablece el derecho de que los trabajadores puedan negociar con los patronos ciertas cosas, mas no se crea el derecho de asociación todavía, ¿verdad? Y entonces, en esa etapa aparecen unas organizaciones que son las que formaron el Partido Laborista en Gran Bretaña por los años de 1840 y algo. Pero algunos historiadores que han analizado, digamos, de la historia del sindicalismo, refieren que esas organizaciones de las trade union no eran organizaciones sindicales, sino más bien tenían la conformación como unas mutualidades. Y es que las mutualidades empiezan a aparecer en Europa cuando empiezan a aparecer muchos accidentes de trabajo. Recordemos que digamos, el movimiento de la Revolución Industrial Europea se da por el descubrimiento de la máquina de vapor. Se empieza a usar la máquina de vapor como la energía, así como hoy usamos la electricidad como energía de producción, pues ahí en ese momento era la máquina de vapor, ¿verdad? Aquello seguramente produjo muchos accidentes,
Y entonces para atenuar un poco las desgracias de muchos trabajadores, se fueron creando ciertas organizaciones para poder apoyarlos, organizaciones por los propios trabajadores. Entonces, así hay un autor, por ejemplo, George Lefranc refiere de que las trade union eran mutualidades, no eran organizaciones de otro tipo, ¿verdad? Y en Gran Bretaña, en 1791, pues se emite la ley de Chapelier, y esa es derogada hasta 1884, que también prohibió la organización de los trabajadores. Ahora, esto no es una cuestión, que les dijera yo, fuera del ámbito político. El liberalismo, que era la ideología que en ese momento se iba abriendo paso, realmente no es una cosa que se le haya hecho el camino tan fácil, ¿verdad? Hasta antes de que aparecieran las repúblicas, la República Francesa, y que ¿cómo se llama?, en Gran Bretaña apareciera claramente la monarquía parlamentaria. En Europa, digamos, imperó mucho la ley del más fuerte. O sea, si alguien caía en desgracia ante el monarca, fácilmente lo echaba sin necesidad de estarle resarciendo lo que tenía, lo tomaba el monarca. O sea, el monarca era dueño de todo, ¿verdad? Y entonces, por eso, entre las primeras declaraciones que se hacen, declaraciones de tipo liberal, como la Declaración de los Derechos del Hombre, como cuarta, digamos, cuestión importante, señala el derecho de propiedad. O sea, que si alguien tiene propiedad, debe respetársele su propiedad, ¿verdad? En la actualidad, algunos creen que es una forma de haber consolidado el liberalismo. Obviamente, con el tiempo eso consolidó el poderío de los que tenían propiedad, pero digamos, en sus inicios no es eso. Es la forma de proteger la propiedad de quien la ha adquirido, ¿verdad? Porque precisamente el derecho de propiedad nace con el liberalismo, ¿verdad? Antes de esa etapa, como les digo, el gobernante era el que podía disponer de los bienes de quien fuera, el de cualquiera que estuviera entre sus dominios, ¿verdad? Y entonces el tema es de que el liberalismo empieza a tener digamos, que les dijera, cierta confrontación con las corporaciones de oficios, porque las corporaciones de oficios tienen ciertos derechos de tipo administrativo y no le permiten crecer. Esa es en aquel momento seguramente el liberalismo no pensó en desorganizar a los trabajadores, sencillamente quitarles un poder político que tenían. Y por eso se emite el edicto Turgo. El edicto Turgo precisamente suprime todos los derechos de las organizaciones gremiales. ¿Qué tienen de peculiar las organizaciones gremiales? ¿O cuál es su naturaleza? Lo esencial de su naturaleza. Las organizaciones gremiales no tienen nada que ver con derechos reivindicativos de sus integrantes. Tienen que ver como derechos de un grupo, donde quien maneja los intereses del grupo es el dueño del taller, el maestro, ¿verdad? Obviamente después van los oficiales y los aprendices, pero el manejo de eso va al grado que los gremios tienen hasta la potestad de aceptar quién puede entrar al gremio, por ejemplo, de zapateros, si es el gremio de zapateros, o al gremio de sastres. Ellos son los que de alguna manera admiten digamos, a las personas que puedan ingresar. La producción no es una producción de que cualquiera puede producir lo que se le ocurre. No, eso está reservado como un derecho a los gremios, ¿verdad? Y eso es parte de lo que rompe la revolución industrial, rompe el liberalismo, porque entonces empieza a hacer una producción agresiva, se desarrolla industrialmente Europa, pero cuando se emite en 1791 en la ley de Chapelier, miren ustedes esto que está en celeste. Eso es parte de lo que regula esa ley.
Dice todas las asociaciones de artesanos, obreros y jornaleros, por los que por ellos instigados atenten contra el libre ejercicio de la industria y el trabajo, perteneciente a cualquier clase de personas, serán castigados con todo el rigor de las leyes. Los autores, instigadores y jefes de dichas asociaciones. Y sigue la cuestión, la disposición de esta, digamos, de esta ley, porque refiere incluso a los que se opongan a las ejecuciones de talleres. Imaginen ustedes una situación casuística particularizada de que prácticamente el nuevo sistema va barriendo con el otro, ¿verdad? Obviamente en ese proceso, saber de cuántos años muchos dueños de talleres que prácticamente tenían ciertos privilegios terminan siendo obreros, ¿verdad? Y la sociedad en la mayoría de países europeos se divide en dos sectores bien marcados: los dueños de los medios de producción y los trabajadores, ¿verdad? Tal vez, digamos, no con la idea que ustedes vean con eso como una cuestión agónica, pero muchos países más adelante logran ir reduciendo esa gran diferencia, ¿verdad? Y logran ir reduciendo esa gran diferencia con ciertas medidas económicas que ponen en práctica internamente. Estados Unidos es uno de ellos. Mucha gente que viaja aquí de Guatemala a Estados Unidos, una vez establece, digamos, ustedes se dan cuenta que siguió siendo obrero o de repente bajó de profesional a obrero, pero el hecho es de que su nivel de vida es más alto allá que el que tuviera aquí. O sea, ya tiene un montón de satisfactores. Se asumió una actitud consumista, decimos nosotros, pero el hecho de que sí tiene un montón de satisfactores que no tiene acá, ¿verdad? Esa tendencia se da en los países europeos en el transcurso del tiempo, pero en la primera etapa no se da eso. O sea, la diferencia es claramente de dos grupos, ¿verdad? Los que tienen y los que no tienen nada. Fíjense ustedes que es tan marcada la separación esa, que prácticamente los que tienen, digamos, ingresos propios, que ejercen un derecho así, una profesión que les dé cierta condición favorable, son los que tienen derechos políticos. O sea, los que no están en una situación de esa, no tienen derechos ciudadanos. O sea, afecta hasta eso en Europa, ¿verdad? Eso se fue corrigiendo a nivel mundial, e incluso en Guatemala se corrige en 1944, ¿verdad? Que ya cualquier persona tiene derecho de sufragio, ya no está haciendo referencia de que tiene que tener un ingreso o ejercer una profesión, sino no está haciendo referencia a su situación económica. Pero en Guatemala, por ejemplo, se da hasta 1944. ¿Verdad? Entonces, la restricción de quiénes pueden ejercer el sufragio hasta en eso, ¿verdad? Y eso crea una situación bastante difícil para los europeos, porque va creando ciertas condiciones desfavorables y condiciones adversas en las que los trabajadores no se pueden organizar, no hay una claridad de qué es lo que tienen que plantear. Porque cuando más adelante nosotros decimos que los trabajadores hacen planteamientos reivindicativos, queremos decir derechos sobre la relación obrero-patronal. Pero ese es un proceso para que los trabajadores vayan digiriendo, vayan teniendo claridad a qué se refiere eso, ¿verdad? Entonces, abajo tienen algunos datos ustedes de precisamente Jolle Rand, donde habla de que son mutualidades las primeras organizaciones que se logran asociar, que no son sindicatos, ¿verdad? Y que eran un remanente de lo que venían de los gremios de oficios. Eso es lo que dice Jolle Rank. Él es un historiador que estudió el movimiento sindical y es una de las cuestiones a donde llega él.
No obstante, en Gran Bretaña también los patronos a veces se pueden organizar y aparecen unas instituciones que se llaman las guildes, que son organizaciones de patronos, ¿verdad? Y las trade union, que digamos este autor refiere que son mutualidades, ¿verdad? Y es que entre la aparición de sindicatos después de la existencia de los gremios de oficios, en ese espacio, pues las primeras organizaciones que aparecen son las mutualidades, porque aparecen esas organizaciones mutualidades todavía en la etapa de la prohibición de asociación. Aparecen en una etapa en que no está regulado el derecho de asociación, una etapa de tolerancia, ¿verdad? Tolerancia porque esas no estaban pretendiendo reclamar ningún derecho al patrono, sino estaban tratando de que unir a los trabajadores para poder protegerse de las situaciones de accidentes de trabajo y qué sé yo, otro tipo de contingencias que les aconteciera. Yo les comentaba el otro día que incluso aquí en Guatemala hubo mutualidades, ¿verdad? El mismo Estrada Cabrera formó una mutualidad que lleva el nombre de su mamá, ¿verdad? Abajo en el extremo derecho ustedes miran, habla de las corporaciones de oficio, las mutualidades o hermandades y los sindicatos. Yo, digamos, hago énfasis en estas tres organizaciones porque es importante que ustedes tengan claro cuál es el enfoque de cada tipo de organización. Las corporaciones de oficios que vienen desde la antigüedad tienen una naturaleza puramente gremial y siempre el jefe del gremio es el que va decidiendo ciertas condiciones. Y entonces en esa situación gremial normalmente tratan de reservarse ciertos derechos como grupo. Y esos derechos incluso incluyen cuestiones de tipo político, cuestiones de tipo económico, ¿verdad? Como lo que les comentaba yo, de que no era fácil meterse a un gremio de estos. Debía ser aceptado por los socios del gremio, o sea, todos los integrantes del gremio, ¿verdad? Las mutualidades que tienen un enfoque puramente de apoyo, ¿verdad? A los integrantes de las mutualidades. Y los sindicatos que van teniendo un enfoque un poquito distinto, como vamos a ver más adelante, digamos, propiamente derivado de ciertas condiciones ya ideológicas que se dan en el camino, ¿verdad? En la primera parte está lo que yo les hablaba el otro día, de dónde viene el sindicato, ¿verdad? Luego en la parte de abajo dice la organización, sindicato y sindicalismo. Cabanellas hace una citación una apreciación muy clara que el sindicato es la organización de los trabajadores y sindicalismo es el pensamiento que anima la unión de los trabajadores, ¿verdad? No está refiriendo solo a nivel de organización, nivel de una asociación, sino a nivel general, que va como hermanando a los trabajadores, ¿verdad? Entonces es un pensamiento que se va creando y con un enfoque diferente a las organizaciones que hasta este momento han habido. Y entonces se empieza a pensar que cuando se empieza a tratar de encontrar una respuesta, ¿qué es el sindicalismo? ¿Verdad? Que es un fenómeno que se da en la sociedad en la que la mayoría de trabajadores pues van integrándose de alguna manera formal o no formal o identificándose como una corriente de pensamiento que les favorece, por supuesto, ¿verdad? Y entonces hay un autor que se llama Birmi. Birmi dice que el sindicalismo es una consecuencia del industrialismo. O sea, si no hubiera habido, si no se hubiera dado el industrialismo, no hubiera habido el sindicalismo. Y posiblemente sea cierto, porque antes de la producción industrial estaba la producción artesanal y ya los trabajadores y el mismo patrón estaban organizados en lo que era la organización gremial, ¿verdad?
Entonces sí es producto de que un sistema de producción haya desplazado al otro, ¿verdad? Porque en este caso ya quedó separado los intereses totalmente de los intereses de los dueños de los medios de producción de los trabajadores. O sea, ya, digamos, creó condiciones totalmente nuevas, ¿verdad? Cabanellas refiere que, digamos, el sindicalismo es la doctrina del sindicato. Y cuando uno se pregunta qué es doctrina, ustedes, hay diferentes acepciones de la palabra doctrina. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, religioso, doctrina es una serie de afirmaciones que nos han enseñado y digamos, si estamos dentro de cierta corriente religiosa, no es una cuestión que tengamos duda. Lo aceptamos porque así es, ¿verdad? Eso es doctrina. O sea, el adoctrinamiento es encauzar a una persona dentro de un pensamiento, ¿verdad? Y eso no escapa en el ámbito político-social. Lo único que en el ámbito político-social, pues ya vienen otros ingredientes, como es el razonamiento, como es ciertos ejemplos y toda la cuestión. O sea, es un poco más dialéctico, ¿verdad? Cuando se busca la manera de hablarle a los trabajadores, hacerlos comprender qué es lo que deben hacer, cómo se debe actuar en grupo, ¿verdad? Y entonces empiezan a aparecer en Europa los políticos que reunían a los trabajadores. Son los primeros directivos sindicales, ¿verdad? Y obviamente no eran directivos sindicales como los que conocemos hoy, ligados a una empresa, posiblemente eran personas que no estaban vinculados directamente como trabajadores, sino eran más bien ideólogos y posiblemente algunos incluso de clase media, ¿verdad? Que tenían medios para mantenerse de alguna manera y poder ahí sí que ir regando sus puntos de vista respecto a la relación obrero-patronal y qué camino deberían tomar los trabajadores, ¿verdad? Otros dicen que el sindicalismo en esa etapa es una orientación política y no dejan de tener razón, ¿verdad? Porque si ustedes hacen comparación histórica, por ejemplo, en esta etapa que yo les estoy hablando, también existió Karl Marx. Y Karl Marx, digamos, prácticamente empieza a plantear, digamos, la debilidad del sistema capitalista. Que, por cierto, cuando empieza a señalarlo como sistema capitalista, lo señala con una forma peyorativa, le llama capitalismo. Bueno, ya más adelante, pues toma ese nombre, ¿verdad? Pero él empieza a señalar los errores o los defectos de ese sistema y el empobrecimiento que se está causando digamos, a la población trabajadora. Él es uno de los primeros que empieza a hablar de la división entre burguesía y trabajadores, la clase trabajadora, clase burguesa y clase trabajadora, ¿verdad? Y, digamos, sus planteamientos políticos van orientados a eso, van orientados a hacerle guerra a la sociedad o de la situación que se está dando. Entonces, parte del camino de lo que él plantea, no plantea el socialismo así como se dio después, sino, digamos, ciertas situaciones en las que se iba a dar, pero estaba prácticamente orientando el pensamiento en una forma política. Ustedes se dan cuenta, tiene orientación política, ¿verdad? Viene otro autor, por ejemplo, ahí que habla de que es un fenómeno social. Y nada más cierto que eso, pues, digamos, las nuevas condiciones de vida y que aparezca el proletariado, como se conoce a esa etapa digamos, a la clase trabajadora, y aparece acá una clase que se llama lumpen del proletariado, es propiamente un fenómeno del desarrollo social que se está dando, ¿verdad? En la mayoría de países europeos, mucha gente del campo emigra a los poblados a buscar forma de tener trabajo. Y no emigra porque quiere, sino porque muchas veces es el único camino que les queda.
Yo no sé si les he comentado que históricamente Gran Bretaña es un país que se parece a Guatemala y que hay mucho latifundio, ¿verdad? Y el tema es de que antes de la etapa de la revolución industrial, prácticamente Inglaterra era un país agrícola. Cuando se empieza a dar la revolución industrial, los dueños de las fábricas y toda la cuestión necesitan lana y entonces se necesitan criar ovejas y empiezan a sacar a mucha gente que arrenda sus terrenos porque los van a dedicar a crianza de ovejas, ¿verdad? Entonces yo les digo, miren con ustedes cómo si es un fenómeno, un producto de la sociedad, del desarrollo social, pues, ¿verdad? Empujado por el industrialismo, pero es parte del desarrollo social. Por último, algunos hablan de que es una filosofía. Y cuando a uno le dicen que es una filosofía, pues entonces queda con duda de alguna manera cómo se entiende como una filosofía. La filosofía es la primera forma de conocimiento hacia, ¿qué les dijera yo? Conocimiento con cierta rigurosidad científica que se dio en la antigüedad. Ahora, ¿cómo se obtenía ese conocimiento? Se obtenía parte de probar ciertas cosas materiales al desarrollo dialéctico de ciertas instituciones. Entonces, obviamente la filosofía no es una cosa que sea permanente. Los principios filosóficos, muchos que existieron en la antigüedad en Grecia, ya cuando era el Imperio Romano ya no tenían mucha vigencia, ¿verdad? Eran otros, obviamente. Y así, digamos, va evolucionando las sociedades y los principios y la forma de aceptar las cosas, digamos, va variando también. Yo solo les voy a poner un ejemplo. En los años 90, en Guatemala empezó a venir algunos grupos que venían de Costa Rica y algunos venían de algunos lugares de Europa. Creo que era de Bélgica o de lugares, algo así. Y venían a exponernos a nosotros en algunos, los docentes que estábamos en ciertas escuelas, las corrientes de género. Para nosotros no era chino eso, pues, porque de hecho en las sociedades siempre han habido ciertas tendencias dentro de eso. La aceptación o no es lo que cambió, porque de alguna manera cuando uno se va desarrollando profesionalmente va aprendiendo a ser tolerante de las corrientes, de otras corrientes de pensamiento diferentes a las de uno, ¿verdad? Y entonces empieza a haber cierta tolerancia de las corrientes de género, ¿verdad? Ahora imaginen ustedes, por ejemplo, los que se van formando, van naciendo dentro de una nueva forma de plantear las cosas, lo ven ya no solo como una tolerancia, sino como una cosa aceptada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, va cambiando la forma de ver las cosas. Y eso es lo que pasa cuando se habla de que el sindicalismo es una filosofía. Se plantea como una cuestión necesaria para que los trabajadores en un momento dado logren mejores condiciones, ¿verdad? Es como una cuestión filosófica del porqué del movimiento de los trabajadores. Y en un momento dado, pues, también tiene que aceptarse, ¿verdad? No cabe duda que esto que yo les planteo no es una cuestión que pueda, digamos, llevarse en todos los países y en todos los lugares y en todas las épocas de una forma ordenada y que es una corriente se unifique, porque siempre hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay quienes aceptan las cosas de una forma y quienes no las aceptan de esa forma, sino que piensan que debe tener ciertos cambios. Y entonces se empieza a hablar en Europa de diferentes formas en que se proyecta el sindicalismo. Imaginen ustedes
se habla de un sindicalismo revolucionario. Y ese sindicalismo revolucionario va orientado al hecho de que, digamos, los trabajadores tengan la idea que a través de los movimientos laborales el Estado, su Estado pueda cambiar. O sea, tenga que cambiar a través de los movimientos que van haciendo los trabajadores. Hasta ahí no estamos diciendo que puede haber una revolución, una guerra civil en cada país, pero sí que se vayan cambiando las condiciones, ¿verdad? O sea, mejorando para los trabajadores, porque les estoy hablando de una etapa en que los trabajadores están en condiciones, de la mayoría de trabajadores están en condiciones bastante mal en todos los países, ¿verdad? También aparece una corriente de pensamiento, si ustedes quieren más moderada, que se habla de un sindicalismo reformista. El sindicalismo reformista es un sindicalismo que pretende a través de la evolución de ciertas figuras de tipo laboral que vaya cambiando la sociedad. Que es un poquito diferente a hablar de revolución, porque la revolución es una cuestión de un poquito más confrontativa que la evolución. La evolución es que las otras vayan aceptando cierto cambio y lo van digiriendo de alguna manera más despacio, ¿verdad? Entonces, esa es otra corriente que se da en Europa. También aparece otra corriente que es el sindicalismo cristiano. Y es que en los años de 1890 y algo, ¿cómo se llama? El Vaticano emite una encíclica. El Vaticano cada cierto tiempo ha emitido encíclicas para manifestarse, para plantearse sobre ciertos puntos políticos o sociales y, digamos, no tiene rigurosidad para cada cuando lo hace. Puede ser que a veces hayan pasado muchos años para que se pronuncie sobre algún problema o nunca se pronuncie, pero como el problema, digamos, producido por la industrialización y el liberalismo es bastante fuerte en la mayoría de países europeos, hay una encíclica que se llama la encíclica Rerum Novarum. Y esa encíclica Rerum Novarum, el Vaticano empieza a hacer un pronunciamiento más o menos lo que les voy a comentar. Empieza a referir que la sociedad, la humanidad, es como un cuerpo en el que, digamos, si uno se lastima un dedo, por ejemplo, del pie, el dolor no lo siente solo ahí, sino que afecta a todo el cuerpo. Y así se hace varias relación de que, digamos, si las cosas que afectan una parte, que, digamos, no es privilegiada en el cuerpo, los pies son los menos privilegiados porque soportan el peso de todo, ¿no? Digamos, las partes más privilegiadas pues deben tomar en cuenta de alguna manera para que la situación pueda beneficiarse a la mayoría de la población. Y entonces insta a las autoridades de los países del mundo para que tomen en cuenta los derechos de los trabajadores, o sea, los intereses de los trabajadores, para de alguna manera involucrarlos en el desarrollo, ¿no? Que estén un tanto al margen, pues, ¿verdad? Por ahí va la orientación es lo que plantea la encíclica Rerum Novarum, que es un punto de vista corporativo. De ahí nace porque es de cuerpo. Bueno, el hecho es de que de esa corriente empiezan a aparecer algunos sindicatos, porque también la encíclica, digamos, esa Rerum Novarum, una de las observaciones que hace es que el mundo puede ser en un momento dado más humano en la medida en que las sociedades rescaten las formas gremiales que hubo en la antigüedad, que creaban cierta equidad. Por lo menos eso es lo que dice, ¿verdad? Y entonces el hecho es de que estos sindicatos que se van formando, van siguiendo la corriente planteada en el Rerum Novarum, se les llama sindicalismo cristiano.
y tiene como entre sus objetivos el hecho de restablecer lo que eran los gremios de oficios. No que los restablezca es otra cosa, pero ese es uno de los puntos de vista, ¿verdad? También aparece otra corriente de sindicalismo un tanto, se les dijera algo más político, que no se conforma en quedarse haciendo presiones a nivel de fábrica, sino que hace movimientos políticos un poquito más fuertes y pretende que los países puedan llegar a una situación socialista como la que llegó Rusia, ¿verdad? A estos sindicatos, sindicalismo se le llama sindicalismo comunista, también le llamaron sindicalismo anarquista, ¿verdad? Y hay un sindicato de Estado que nace en ese lapso después de la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial. Y es un sindicato que en Italia promovió Benito Mussolini. Y en Alemania las corrientes nazis lo promovieron también. Pero es un sindicalismo que es una corriente sindical que va muy orientada a proteger los derechos burgueses ante las corrientes anarquistas. Imaginen ustedes. Pero toma de base para organizar, digamos, a la sociedad o los representantes de la sociedad la forma corporativa que planteó la Iglesia Católica en la encíclica Rerum Novarum. Y de esa cuenta es donde empiezan a aparecer en Italia, es donde más se desarrollan organizaciones donde están representados por ramas de producción, patronos y trabajadores, dirigidos por representantes, digamos, del Estado. Y esas organizaciones a gran nivel, o sea, ya varias organizaciones de esas, emiten a veces ciertas disposiciones como leyes, como que fuera Congreso, ¿verdad? En Italia esa forma tiene, en Alemania inicialmente empieza a través de los sindicatos también esa figura, pero luego se va por el lado militar, lo mismo sucede en el ámbito italiano, ¿verdad? Pero como ven ustedes, las corrientes difieren digamos, un montón, ¿verdad? Sean diferentes corrientes sindicales. Aquí en América, por ejemplo, vienen entre las corrientes que vienen una corriente de la Internacional Socialista, que es dirigida por la Alemania del Este y parte de Rusia. Y otra corriente que es dirigida por Alemania, pero la Alemania del Oeste, cuando no estaban unidas, ¿verdad? Aparece una tercera corriente que fue promovida por Venezuela en el tiempo de Hugo Chávez, que es la CLAT. La CLAT era Central Latinoamericana de Trabajadores. Y entonces, en los años 80, 90, la CLAT fue una organización muy fuerte. Precisamente muchos congresos a nivel de representantes de trabajadores se reunían y hacían y celebraban cuestiones de diplomados y cuestiones de esa naturaleza en Venezuela, ¿verdad? El gobierno central, que en ese momento, ahí sí que empezaba por ahí Chávez, digamos, de alguna manera, apoyó mucho ese tipo de corriente, ¿verdad? Y por lo menos en Venezuela, en esa época, floreció bastante la situación para los venezolanos, porque ustedes a la fecha no conocen por noticias que hayan presentado algún detractor de Venezuela, que Venezuela tenga formas de vivienda tan precarias como las que hay aquí o las que hay en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Venezuela no tiene eso. O sea, el sistema de vivienda y todo lo niveló, de alguna manera sí le dio cierto estatus a los trabajadores. Que más adelante tuvo problemas porque
digamos, chocó con los intereses gringos y los europeos empezaron a embargarle bienes en el exterior y cerrarle mercados, es otra cosa, ¿verdad? Pero el tema es de que la CLAC en un momento dado estuvo muy liderada ¿cómo se llama? Por Venezuela, ¿verdad? En Venezuela, y me recuerdo incluso que se hacían muchas reuniones en unos lugares que eran colonias francesas todavía, había uno, decían la Curazao y cuestiones de esa naturaleza. Pero ahí pueden ver ustedes cómo las corrientes sindicales van a tener diferente planteamiento. No van a ser únicas, van a diferir, ¿verdad? Y eso es una de las cosas como cuando yo les hablaba de las finalidades del sindicalismo, de unificar el pensamiento, eso es muy difícil, porque, digamos, ahí sí que donde hay dos cabezas hay tres pensamientos, y donde hay más, pues hay más pensamientos, ¿verdad? ¿Qué ha sido necesario para que el sindicalismo se haya logrado desarrollar, digamos, durante todo el siglo pasado hasta el día de hoy? Hay algunas condiciones muy elementales, ¿verdad? Por ejemplo, la existencia de medios de producción desarrollados. O sea, el sindicalismo no se desarrolló nunca en la producción agrícola. Aunque más adelante, si hay sindicatos, se regula la sindicalización agrícola. Pero es una producción agrícola de tipo industrial, ¿verdad? O sea, porque es necesaria la unión de trabajadores, o sea, la concentración de trabajadores, ¿verdad? Y en el ámbito laboral lo que nos une precisamente es un sistema de producción industrial. Antes no se da eso, ¿verdad? Se da precisamente ahí. Luego también habla de la concentración de trabajadores. Esto puede ser por diferentes formas, incluso los lugares de vivienda o los lugares de trabajo. Porque si hay concentración de trabajadores, hay unificación de formas de pensar, ¿verdad? Porque cada uno va viendo que los intereses de uno coinciden con los intereses de otro. Los problemas que padece uno los padece otro. Y entonces puede de una manera irse unificando qué necesidades y qué beneficios tiene, ¿verdad? Como tercera condición, habla de la conceptualización de los intereses de grupo en pensamiento que expresados se configuren como una ideología política. Y aquí tiene una participación muy, muy destacada Karl Marx, porque, digamos, el material que él escribió sirvió mucho de base para la organización de los trabajadores. Y hay un documento en especial que se llama el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista lo escribió por allá por el año 1848, ¿verdad? O sea, es parte de la base, lo básico que él fue de alguna manera orientando a muchos trabajadores. Y el manifiesto termina digamos, con una afirmación que es lo que llaman una sentencia, ¿no? Y dice: proletarios de todo el mundo unidos, que es la única forma de poder mejorar su condición, ¿no? Porque a eso concluye los material de Marx, ¿verdad? Ahora bien, hasta ahí podemos decir que todo esto existió en el siglo pasado, todas esas condiciones estaban. ¿No? Digamos, los trabajadores ya había sistemas de producción desarrollados, había concentración de trabajadores porque muchos trabajadores agrícolas y de toda naturaleza se apiñaron en las ciudades, ¿verdad? Empezaron a haber un montón de ideólogos que se pronunciaron por los intereses de la clase trabajadora. Ahí empiezan a haber planteamientos muy concretos. Hasta ahí, todas esas condiciones las reúnen. Ahora viene la última, que son las condiciones políticas. Los trabajadores no se pueden organizar realmente hasta que no se firma el Tratado de Versalles. Cuando se firma el Tratado de Versalles,
digamos, a nivel mundial, se crea el derecho de asociación de los trabajadores. Yo les contaba en una clase anterior de que hasta en Guatemala no teníamos legislación sobre asociaciones sindicales, y van a saber ustedes que los primeros directivos sindicales aparecen en 1920, ¿verdad? Y tienen una participación muy destacada a nivel político. Precisamente en la caída de Manuel Estrada Cabrera, los trabajadores organizados a través de dirigentes sindicales en un momento dado tienen una participación decisiva junto con otros grupos, pues, ¿verdad? Entonces, como que lo que le cierran, digamos, para que las condiciones prácticamente den lugar a que se pueda organizar los trabajadores y de darse el pensamiento sindical a nivel general, es precisamente la autorización de que los trabajadores se organicen. A este momento no podemos decir que ha nacido en los países derecho de trabajo, porque ningún país tiene totalmente codificada la ley de trabajo. Tendrán algunos ciertas normas un poco desperdigadas, a nivel de edicto, a nivel de ciertas disposiciones. Francia es ¿verdad? Francia ya, digamos, ha regulado lo que es el derecho sindical precisamente antes de la firma del Tratado de Versalles, ¿verdad? No se sabe quiénes otros lo han hecho, pero yo tengo noticia de que Francia sí ya lo ha hecho. Ahora, influye tanto esa condición política que les digo que sea a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos las diferentes formas en que vienen los estados y van a regir su sindicalismo. O sea, el sindicalismo no tiene las mismas leyes, las mismas disposiciones, las mismas condiciones en todos los países. Van a variar conforme los estados han ido orientando su regulación sobre esa materia. Eso lo vamos a ver el día viernes, compañeros. Nos vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? Si hubiera alguna pregunta, pues la pueden plantear en este momento. Si no la hubiese y nos quedamos, compañeros, no sé si me están escuchando o Sí, licenciado. Estamos escuchando. Grabando, lo va a subir a clase. No, compañero. Licenciado.